Let it ready. Hola, ¿qué tal familia y amigos de RIS Online? Te doy la bienvenida a esta reunión de sábado, a esta reunión de jóvenes. Estamos muy contentos de poder conectar con cada uno de ustedes a esta hora del día, de la tarde, de la noche, dependiendo desde donde nos estés viendo o si después estás viendo este video a través de YouTube. Gracias por conectarte con nosotros en este día sábado. Te pido por favor que nos comentes desde dónde te estás conectando, con cuántas personas estás compartiendo esta hermosa reunión que estamos teniendo hasta este momento. Si estás tú solo, no hay necesidad de que escribas nada, pero si estás con otra persona, puedes escribir X2, eso quiere decir que estás con dos personas más, o X1 si es una persona más la que te acompaña o muchas más personas. Si estás tú solo, déjanos saber desde dónde estás. Dile: estoy desde Cali, desde Jamundí, desde Panamá, desde Estados Unidos, desde Argentina. Sabemos que muchas personas se conectan con RIS Online cada jueves, cada sábado y cada domingo. Gracias por estar ahí. Hoy continuamos, es el tercer sábado de julio y continuamos con una serie muy interesante a la que pusimos como título Detox, viviendo una vida pura. Y como pudiste ver en el intro, hoy he titulado esta reflexión Culpable. Desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre me decía que era muy importante decir la verdad. Me enseñaron que ante cualquier situación sería la mejor opción siempre decir la verdad. Más recuerdo casi que audiblemente cuando mi mamá me decía: dígame la verdad y no le pego, dígame la verdad y no lo castigo. Pero siempre costó decir la verdad, más cuando decir la verdad significaba confesar, significaba decir que yo era culpable. Y les cuento una experiencia que tuve cuando estaba en grado 11, ya para terminar el bachillerato, la secundaria. Recuerdo que unos amigos estaban cometiendo un delito en el colegio, estaban robando, así que yo sabía lo que estaban haciendo, pero pues no opinaba ni decía absolutamente nada. Y un día uno de estos amigos o estos compañeros me pidió el favor de que eso que estaban robando, que lo estaban sacando como de un salón, eran unos materiales industriales, más exactamente eran electrodos de soldadura en unos paquetes grandes. Así que mi compañero me dijo: mira, como vas a salir primero, ¿por qué no me haces el favor? Yo te guardo una bolsa de esas en tu maletín y lo llevas y lo guardas, lo escondes en cualquier lugar del colegio. Mi colegio era muy grande. Así que yo no vi ningún problema ante eso. Yo le dije: sí, dale. Era un compañero con el que compartía mucho. En ese momento no era que no entendía, tal vez no le daba la trascendencia de lo que estaba ocurriendo. Para hacerte corta la historia, todo salió a la luz. Al otro día, cuando volví al colegio, empezaron a investigar, los profesores se dieron cuenta, las directivas empezaron a preguntar quién sabía de lo que estaba sucediendo. Yo hasta el final mentía, decía que no sabía nada, que no sabía nada, que no sabía nada. Empezaron a interrogar a cada uno de mis compañeros y en esa interrogación fui de los últimos y yo seguía sin confesar, sin decir la verdad, parado en que yo no sabía absolutamente nada. Pero ya uno de mis compañeros había confesado y había dicho que yo sí había les había hecho el favor de sacar ese material.
Lo que sucedió aquí fue que tuve que después confesar, decir la verdad después de haber mentido tanto. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque estoy seguro hoy cuando miro hacia atrás de que si yo desde el primer momento hubiese dicho, sí, yo sé lo que pasó y pasó esto, yo había salido muy bien librado. ¿Por qué? Porque después mis compañeros confesaron de que yo no tenía nada que ver, o sea, yo no estaba dentro del negocio, sí, no me iban a dar ningún pago, simplemente me pidieron el favor y yo accedí a hacerlo, pero yo no hacía parte de lo que ellos venían haciendo con mucho tiempo. Así que de todos, de unos 6 creo que eran, yo fui el que recibí el castigo menor, el menos tiempo de suspensión, o sea, tuvieron en cuenta eso. Pero si yo hubiese tenido el carácter para haber dicho, sí, yo lo hice, me equivoqué, perdón, además porque me dieron muchas oportunidades, inclusive a mis padres les mentía y fue bastante bochornoso porque yo era un muy buen estudiante y pues quedé mal con muchos de mis profesores y sobre todo con mi familia por parte de mi papá, porque uno de los cuñados de mi papá, el esposo de una tía, era profesor de ese colegio y había sabido toda la historia. Así que batallamos continuamente con nuestra conciencia y nuestro ego cuando de confesar una verdad o una culpabilidad se trata. ¿Sí? Nuestra conciencia nos acusa, nuestra conciencia nos dice, tú eres el culpable, tú hiciste esto, deberías decirlo, pero nuestro ego nos justifica, nuestro ego nos dice, no, pero es que lo hice por tal motivo, pero es que tenía que hacerlo, pero es que como en ese entonces yo decía, no, pero es que yo no soy culpable, yo solamente hice un favor, entonces creí que mintiendo y sosteniendo esa mentira que cada vez se hacía más grande, pues iba a justificar mis actos y justificarme a mí mismo, que es lo que sucede cuando necesitamos decir una verdad o cuando necesitamos confesar una culpabilidad que tenemos. Siempre el ser humano tiende a justificarse porque le cuesta decir, sí, yo soy culpable. Cuando hablamos de detox nos referimos a la estrategia de limpieza o desintoxicación en el cuerpo humano. ¿Sí? Pusimos esta serie como detox porque encontramos que hay una necesidad de desintoxicarnos, de limpiarnos, ¿sí? Así que cuando hablamos de esto es un proceso natural en el cuerpo humano a través del hígado, los riñones, pero cuando empezamos a consumir, a tener malos hábitos de vida, pues nos contaminamos de muchas más toxinas y vamos a necesitar ayudar al cuerpo en su operación natural de desintoxicación. No me está saliendo la palabra. Vamos a tener que ayudarlo con ciertas dietas y poder decir, no, sí, yo tengo un problema, poder confesar, poder aceptar que tengo un problema de malos hábitos, que no es fácil aceptarlo y tener que empezar a desintoxicarme. Nuestra naturaleza, tu naturaleza, se centra en la comunión, tu naturaleza como ser humano, se centra en la comunión y relación que tengamos con Dios. Ese es nuestro diseño original. Esa relación que Dios planeó para nosotros con Él. Eso que Dios desde el primer momento dijo, hágase el hombre a mi imagen y mi semejanza. Lo que Dios dijo es, yo quiero que el hombre se acerque a mí. Yo quiero que el hombre tenga una relación, una comunión conmigo. Esa era la naturaleza, ese era el diseño original, pero lo que sucedió fue que esa relación, esa comunión fue interrumpida por el pecado, contaminando la vida del ser humano y alejándolo de su diseño original. Cuando el pecado entra a la vida del hombre, lo que hace es interponerse entre el Dios y el hombre, porque Dios no se podía acercar al hombre lleno de pecado. Y el hombre lleno de pecado, sin reconocer su pecado, sin reconocer su culpa, sin recibir perdón, pues no se podía acercar a Dios. Así que ese diseño original se rompió, se dañó, porque el hombre empezó a contaminarse. Y continuamente nos contaminamos del pecado, de toxinas en el mundo que hacen que nos alejemos y nos alejemos cada vez más de Dios. Te hago una pregunta hasta aquí. ¿Sabes por qué te cuesta tanto relacionarte con Dios? ¿Sabes por qué a veces dices, yo quiero? Es más, hoy quería ir a la iglesia, pero no fui capaz de ir a la iglesia, entonces me conecto por la app, en la transmisión,
O yo quisiera orar, pero cuando me arrodillo, cuando cierro mis ojos, empiezan a venir tantos pensamientos, empieza la conciencia a acusarme, empieza el pecado a acusarme y entonces no me puedo relacionar con Dios. Eso es lo que sucede. El pecado nos contamina y nos aleja de la presencia de Dios. No porque Dios no te quiera, no porque Dios no quiera acercarse a ti, por el contrario, hoy el Padre todos los días, todo el tiempo está a la espera de que tú y yo vayamos a su encuentro. Pero el pecado, esa contaminación que estamos consumiendo a diario y que dejamos que eso nos controle, es lo que impide que nos acerquemos al Padre. Es lo que hace en ti que empieces a buscar excusas, argumentos, que mientras tu conciencia te acusa, tu ego se justifica y dice, no, pues yo después, cuando termine esta etapa de mi vida, cuando supere esta situación, voy a buscar a Dios. Por ahora no puedo, ahora estoy muy mal, estoy muy contaminado. Pero ¿qué estás haciendo para desintoxicarte? ¿Qué estás haciendo para limpiarte? Si hoy nos paramos aquí, sabemos que estamos alejados de Dios, que nuestra relación con Dios se ha fracturado, que no tenemos comunión con Él por el pecado, porque estamos sucios, ¿qué estás haciendo por ese pecado? Sentimos a veces vergüenza y entonces nos alejamos de Dios. No, Dios, ¿qué me va a perdonar? Tantas veces que he ido delante de Dios a pedirle perdón y vuelvo, pero ¿sabes qué pasa? Si a ti te ha pasado esto como a mí, debes escuchar lo que viene a continuación. Debes escuchar esta palabra porque es precisa para esta situación que yo he vivido y que estoy seguro que tú también has experimentado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ir a la primera carta de Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer 2 versículos, pero son hermosos. Dice así, primera de Juan, capítulo 1, del 8 al 11. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Me encanta esa parte donde dice, y es donde quiero que nos centremos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Tú estás esta mañana, esta tarde o esta noche, o si estás en este día sábado ahí conectado en nuestra reunión, tú estás aquí porque necesitas limpiarte. Es más, es una actitud, es una acción que debemos buscar a diario, limpiarnos y que el Señor nos limpie. Pero, ¿por qué a veces te cuesta o por qué a veces nos cuesta limpiarnos? Porque nos cuesta reconocer, confesar nuestros pecados. A veces vamos y le pedimos a Dios, Señor, perdona mis pecados. Pero Dios quiere escuchar cuál pecado. Dios quiere que de tu boca tú le digas, Señor, perdóname porque yo soy un mentiroso. Perdóname porque yo soy un fornicario. Perdóname, Señor, porque veo pornografía. Perdóname porque consumo drogas. Perdóname porque tengo malos pensamientos. Perdóname porque odio a mi prójimo, porque estoy cargado contra mis padres. Perdóname, Señor, porque tengo pensamientos de suicidio. Dios quiere que confesemos nuestros pecados. No que simplemente digamos, Señor, perdóname mis pecados, perdóname mis equivocaciones. Lo que estás haciendo con ese tipo de oración o con esa forma de confesar es que no estás confesando realmente. Confesar significa decir lo mismo que. Y decir lo mismo que o decir lo mismo de quién. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos dispuestos a decir y creer lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado. Y esto me encanta porque aprendí mucho con esto. Porque no se trata solamente de decir, Señor, perdona mis pecados. Que estoy seguro, y yo mismo muchas veces he orado de esa manera.
como que quiero simplificar, ¿no? Como que quiero resumir la lista de pecados, que a veces muchos somos conscientes, otros no nos damos cuenta. Pero confesar quiere decir lo mismo que Dios piensa de nuestro pecado. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nosotros de nuestra boca, en nuestro corazón, no te estoy diciendo que a un pastor o a tu amigo o a tu líder o al sacerdote de irle a confesar, no, a Él. Decirle, Señor, yo te confieso mi pecado, pero desde ese sentido decir, yo creo lo mismo que tú crees del pecado. Yo creo lo mal que está. Y entonces eso te va a llevar a reconocer tu culpa, a ver lo grande que es esa culpa y cómo Dios ve el pecado en nuestra vida. Dios te ama, pero no ama el pecado que hay en ti. Y cuando tú tomas la decisión de confesar, y la Biblia dice, Juan dice, si confesamos, o sea, si decimos lo mismo, si creemos lo mismo que Dios dice y cree del pecado, Él nos perdona y lo mejor de todo nos limpia. Y cuando habla de esa limpieza, es que nuestra conciencia deja de acusarnos, es que empezamos a sentirnos libres, empezamos a sentirnos limpios. No sé si a todos nos ha ocurrido, no sé si sos de esos que no les gusta bañarse, pero no hay nada mejor que cuando te sientes sucio por un día de trabajo, porque estuviste debajo de un carro, porque estuviste limpiando todo el día tu casa y dices, oh, me siento, y te das ese baño, cuando sales te sientes nuevo, te sientes que vuelves a vivir. Es exactamente lo mismo, porque hoy lo que impide nuestra relación con Dios, lo que impide nuestra comunión con Él es lo sucio que estamos. Y cuando estamos limpios, esa relación, esa comunión con Dios va a fluir de la mejor manera. La historia de Jesús acerca del hombre religioso y el pecador que está por allá en Lucas 28. Cuando aquel hombre religioso dice, Señor, gracias porque no soy como esto, gracias porque no soy como el otro, gracias porque no soy esto. Pero el pecador dice, Señor, sé propicio a mí. Aquel que confesó su pecado era el que estaba de acuerdo con Dios sobre lo malo que era. Esa historia es hermosa porque nos muestra a un hombre religioso como tú, como yo, que muchas veces vamos delante de decir, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro. Dios, perdona mis pecados. Y le pedimos perdón a Dios por los pecados de los demás. Te pido perdón, Señor, porque fulano hizo esto, pero nosotros no tenemos la capacidad de confesar. Pero aquel otro hombre, el que habla Jesús, dice, Señor, sé propicio a mí, soy un pecador. Yo pequé, yo hice esto, yo cometí esto. Yo soy culpable. De eso se trata confesar nuestros pecados. De eso se trata poder ir delante de Dios y decirle, Señor, yo soy culpable. Pero no porque a veces el no decir soy culpable, cuando de pronto en medio de nuestra adolescencia, en nuestra niñez, decirle, sí, mamá, yo fui. O en el colegio, sí, levantar la mano y decir, sí, yo fui el que cometí ese error. Nos daba terror, porque cuando uno se confesaba o cuando uno confesaba una verdad, era más acusado, caían encima tuyo, pero con Dios no es así. La promesa es que Dios te perdona y te limpia. Él no te dice, con que usted fue, con que vos fuiste, o así que vos cometiste aquel pecado, ok, vas a comerte esto, vas a tener que hacer cierta penitencia. No, Dios no dice eso. Dios dice que te perdona y te limpia, y dice, Dios, Él es fiel y justo para perdonarte. Inmediatamente lo que va a suceder ahí es que vas a tener una relación con Dios. ¿Qué quiero que aprendas esta noche para que sigamos avanzando? Reconocer que somos pecadores y arrepentirnos genuinamente nos asegura perdón y victoria. Escucha, reconocer que somos pecadores, pero más que reconocer que soy un pecador, es reconocer mi pecado y confesarlo genuinamente, arrepentirme genuinamente, me asegura perdón y victoria. Cuando tú confiesas, estás reconociendo el pecado, reconociendo lo que Dios piensa de tu pecado.
Pero recuerda, lo que viene es victoria, es perdón, es limpieza, es alegría, es libertad. Victoria sobre nuestro acusador y ese ego que quiere justificar nuestro pecado. Nuestro miedo a confesar el pecado es creer que Dios viene a castigarnos y no es así, a caernos encima, que eso es lo que el enemigo, el acusador quiere hacernos pensar. No digas nada, tú eres el culpable, quédate callado, no tienes nada que decir, si hablas te van a señalar. Eso es lo que el acusador quiere, lo que el enemigo quiere. Pero al contrario, el Señor dice, yo soy fiel y justo, tú me confiesas, yo soy fiel y justo para perdonarte. Esto me recuerda hace como unos 4 años, habíamos comprado un televisor en casa nuevo. Lo habíamos sacado creo que como en 2 o 3 cuotas. Cuando terminamos de pagarlo, a la semana que pagamos la última cuota, mis hijos hicieron caer el televisor y lo dañaron. Nosotros no estábamos en casa, ellos estaban solos. Mi hijo me llamó, papá, es que el televisor está fallando, me dijo, mi hijo más grande. Ok, llegué, cuando revisé y dije, ¿qué pasó? Ese televisor se cayó. ¿Qué sucedió? No, empezaron a decirme mentiras, a sacarme excusas, ¿sí? Bueno, yo quedé muy triste, quedé muy aburrido porque habíamos hecho un esfuerzo para comprar el televisor, así que no sabía si llorar, no sabía si pegarles, si castigarlos. Obviamente tenía rabia, tristeza, pero me fui, me puse a hacer algo, no recuerdo. Al rato llegó Santiago, mi hijo más pequeño, tenía en ese entonces unos 6 años. Y me dijo, papá, necesito decirte algo. Necesito decirte la verdad, necesito confesarme. Lo que sucedió fue esto, esto y esto. Y él lo que hizo fue contarme la verdadera historia. Ellos antes, en complicidad, el más grande, habían planeado otro tipo de confesión, una mentira, como para zafarse tal vez de un castigo o de que los regañaran muy fuerte. Así que Santiago vino y me confesó la verdad. ¿Y ustedes qué creen que yo hice? Me desbarató. O sea, yo ya, cuando él me dijo eso, y yo recordando esa historia, recuerdo lo que Dios dice aquí, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Yo ante la disposición, ante la actitud de decir una verdad, ni lo regañé, antes le agradecí, le dije gracias. Gracias por decirme la verdad, gracias. Les hablé, obviamente les llamé la atención, pero eso cambió todo. Y lo mismo pasa con Dios. Dios anhela que tú vayas y le digas, Padre, yo soy esto, Padre, yo soy culpable. Pero no para darnos látigo, no para darnos golpes de pecho y sí, yo soy culpable y por mi culpa y por mi gran culpa, no. No por eso, sino por la bendición que hay en confesar mis pecados y que Dios me limpie. Existen muy pocas personas hoy en día que piensan que no tienen pecado. Hay muchas que saben que tienen pecado y son perfectas, ¿no? Hay muy pocos, sin embargo, no muchos realmente piensan en sí mismos como pecadores. Y ojo con esto porque estoy seguro que lo has hecho porque yo lo he hecho. A veces vamos delante de Dios y decimos, no, es que cometo equivocaciones, es que no soy perfecto, es que yo soy humano. Pero generalmente hablan así para excusarse o defenderse. Y esto es muy diferente a admitir yo soy un pecador. Esto de decir, no, es que soy un ser humano, es que todos nos equivocamos, sí, eso es real, no somos perfectos. Pero no podemos, la bendición no está en decir, no es que no soy perfecto, Dios sabe que no eres perfecto. La bendición está en decirle, Señor, yo soy un pecador y este es mi pecado. Y hoy quiero confesarlo delante de ti. Hoy quiero ponerlo delante de ti, oh Dios. Y tal vez mañana vas a tener que volverle a decir lo mismo. Pero estoy seguro que no van a pasar muchos días hasta que tú vas a dejar de pedirle perdón por lo mismo. Porque has empezado a sentir, a ver y a creer sobre el pecado como Dios lo ve. Por la obra de Jesús, la justicia de Dios es nuestra amiga. ¿Sabes? Este privilegio de ir y confesar nuestros pecados y que Él sea fiel y justo es parte de la obra de Jesucristo.
asegurándonos de que seremos perdonados porque Jesús pagó por la culpa de nuestro pecado. Tú te sientes culpable por tu pecado, pero Jesús pagó por esa culpa. Él no quiere que tú te sientas acusado, que tu conciencia te señale, que el diablo aproveche tu debilidad para arruinar tu vida. Él ya pagó por eso. Él ya pagó por ese pecado, pero es necesario que nosotros nos limpiemos a través de confesar nuestra culpa, de decirle, sí Señor, yo soy un pecador y este es mi pecado. Dios está siendo fiel y justo para perdonarnos a la luz de Jesús. Él solo espera de nosotros que vayamos con esa disposición, con esa actitud, así como lo hizo mi hijo Santiago, teniendo 6 años. Dijo, yo necesito decirte la verdad. Lo que te dije antes fue una verdad a medias. De pronto tú le has dicho hoy a Dios, o ayer en tu oración o esta semana, le confesaste un pecado a medias, porque tal vez no fuiste capaz. Y te entiendo, a veces nos da pena con Dios. Pero no te preocupes, no tengas pena ni miedo. Él no te va a acusar, Él no se va a burlar, Él no te va a señalar, Él no te va a pisotear. Él promete ser fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. Esa limpieza la necesitamos hoy en nuestra vida. Me encanta una frase que encontré de un teólogo. Dice, ningún hombre fue echado fuera del reino de Dios por su maldad confesada, pero muchos lo son por su supuesta bondad. Escucha, de nuevo. Ningún hombre fue echado fuera del reino de Dios por su maldad confesada, pero muchos lo son por su supuesta bondad. A Dios de nada le sirve que nosotros queramos aparentar. Que nos aparentemos entre nosotros mismos, puede ser, pero aparentarle a Dios. Querer aparentar delante de Dios que somos buenos, que somos bondadosos. Él conoce nuestro corazón. Y es por eso que para Él es tan importante que nosotros lo confesemos, que nosotros lo hablemos, que nosotros lo declaremos, que nosotros lo reconozcamos, porque como Él lo conoce, como Él lo sabe, Él lo ve todo, Él dice, ok, yo ya lo sé. Pero cuando sale de tu boca, cuando tú lo confiesas, lo que tú estás haciendo es diciendo, yo estoy dándome cuenta de lo que estoy haciendo y por eso quiero confesarlo, porque soy culpable. Y confesar mi culpabilidad ante Dios me hace libre. Ustedes lo han visto y a veces hasta para nosotros los seres humanos nos parece un poco injusto cuando un delincuente, un asesino, con el delito que haya cometido, por muy grande que sea o muy dañino que sea, cuando confiesa delante del juez y le dice, sí señor juez, yo soy el culpable, yo lo hice, tiene beneficios. Pero cuando lo niega y a pesar de las pruebas lo declaran culpable, pero él lo niega, no disfruta de esos beneficios. Y uno dice, pero está diciendo que él lo mató. Pero eso tiene un punto a favor. Y delante de Dios es una bendición total poder ir ante Él y decirle, Señor, yo soy culpable y necesito tu perdón y tu limpieza en mi vida. No sé cómo te sientas hoy. No sé si vas a seguir escondiéndote por la vergüenza que te genera el pecado. No sé si vas a seguir alejándote del diseño original, que es una vida de comunión con el Padre. Tú lo decides. Yo sé, porque a mí me ha pasado. Se siente horrible cuando te sientes culpable, cuando te sientes pecador, cuando dices, Dios no me quiere, ¿no? Dios te adora, Dios te ama, tanto que dio a su Hijo por ti, para que nosotros hoy pudiéramos ir y confesarle nuestro pecado y a través del pago de esa culpa podamos ser perdonados y limpios. No esperes más para limpiarte, no esperes más para hacerte esa desintoxicación del pecado. Hazlo ahora mismo y mañana tienes que volverlo a hacer, porque en este caminar de nuestra vida, en este caminar con Dios, es algo a diario, porque pecamos a diario. Pero si cada vez, cada día, cada mañana, cada noche tú vas y confiesas
Y inclusive como en un salmo del rey David, Señor, escudriña mi corazón y si hay en él caminos de maldad, perdóname. Porque a veces hay cosas que no nos damos cuenta, que lo hacemos inconscientemente. O que nos damos cuenta tal vez después de haberlo hecho. O justificamos lo que no, es que yo tenía que mentir, es que si no mentía me pasaba esto, me pasaba lo otro. Pero hay bendición en la verdad. ¿Cuál es el desafío de Dios para nuestras vidas ya para que terminemos? El desafío es determina confesar tus pecados. No te acuses y disfruta de la limpieza que solo el Padre te puede dar para estar cerca de Él. Determina confesar tus pecados. Hoy di, yo lo voy a confesar, yo lo voy a decir. ¿Por qué voy a esconderlo delante de Dios? ¿Qué beneficio hay de esconderlo? Ninguno. Pero si yo lo confieso, voy a ser libre, voy a ser limpio, voy a poder acercarme a Él y disfrutar de su gloria y de su comunión y de poder relacionarme con Dios. No te acuses más y disfruta de lo que Dios tiene preparado para ti, disfruta del diseño original que es tener una comunión con Él. Qué bendición ha sido esta enseñanza para mi vida y sé que lo es para la tuya también. ¿Qué tal si oramos para que terminemos? Señor, esta tarde te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás hoy escuchando nuestras confesiones, escuchando nuestros pecados, Señor. Hoy venimos delante de ti, Dios, porque ya estamos cansados de llevar esta culpa, de llevar esta contaminación en nuestra vida que es el pecado, Señor, que nos ha alejado de ti, que nos ha alejado de tu presencia. Hoy venimos a confesarlo delante de ti, porque anhelamos más de ti, Señor. No había venido a hacerlo antes porque me daba miedo, porque me daba vergüenza, Señor, porque pensaba que tú me ibas a castigar, pero hoy al escuchar de que tú eres fiel y justo para perdonarme y para limpiarme, eso es lo que quiero, y por eso hoy tomo la determinación de confesar mi pecado y disfrutar de esa limpieza que vienes a traer a mi vida y poder acercarme hoy a ti a través de ese sacrificio de Jesucristo y disfrutar de para lo que tú me diseñaste, para estar cerca de ti, para tener una relación contigo, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por cada una de las personas que están ahí conectadas, orando delante de ti, Señor, confesando sus pecados. Permítanos que esto sea parte de nuestro estilo de vida, Dios, para limpiarnos a diario y poder estar más cerca de ti, Dios. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.